Siempre creí que una familia se construye sobre el amor, la confianza y esa tranquila certeza de que el hogar es el lugar al que perteneces. Esa creencia se rompió la mañana en que abrí un sobre. No hubo una escena dramática, ni gritos, ni tormentas, solo una hoja blanca, sencilla, con unos números que no coincidían con los míos. 2 niños. Mis niños. A los que beso en la frente cada noche, cuya risa llenaba nuestra cocina, cuyas rodillas curé más de una vez y cuyos miedos calmé. El papel decía que no eran míos. Lo leí 3 veces. Nada cambió. No lloré. No rompí nada. Fue como si el mundo se detuviera, esperando a ver en qué me convertiría después. ¿Un ingenuo? ¿Un monstruo? ¿O algo distinto? Entré en la cocina. Mi mujer, Amelia, ni siquiera levantó la vista del móvil. «Llegas tarde», dijo. «¿Puedes llevar a los niños al cole hoy? Tengo cosas que hacer». Sin calidez. Sin una sola pregunta sobre cómo me sentía. Sin curiosidad. Solo exigencias. Siempre exigencias. La observé. Vi cómo evitaba mirarme a los ojos. Cómo se le tensaba un poco la mandíbula. No era culpa, era molestia. Como si mi mera presencia le estorbara. Hubo un tiempo en que me cogía de la mano en los sitios llenos de gente. Un tiempo en que esperaba junto a la ventana para verme llegar. Un tiempo en que pensé que me quería. Ahora me trataba como si fuera parte del ruido de fondo. Y quizá yo se lo permití. Pero ahora tenía una verdad que ella no sabía que yo sabía. No la enfrenté. No todavía. En su lugar, llevé a los niños al colegio como cualquier otro día. Discutían en el asiento trasero sobre cómics. Daban patadas al respaldo. ¿Reían? Me llamaban papá. Y aunque el papel decía que no era verdad, aquella palabra seguía sonando real. Real de una manera que la tinta y los números jamás podrían borrar. En ese momento me hice una promesa. Los protegeré. Pase lo que pase, ellos no pagarán por la traición de los adultos. Pero para protegerlos, necesitaba entender que había pasado de verdad. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiendo? ¿A quién? ¿Y por qué eligió la mentira antes que la sinceridad? Así que empecé a observar. A escuchar. A fijarme en los detalles que antes pasaba por alto. Porque la verdad ya no era algo que temiera. La verdad era el único camino posible. No cambié mi rutina. Eso era importante. Si Amelia notaba el más mínimo cambio, una mirada de más, una pregunta fuera de lugar, se refugiaría tras ese muro frío y defensivo suyo. Necesitaba que siguiera siendo exactamente quien era, porque cuando alguien cree que no le están observando, se muestra por completo. Aquella tarde llegó a casa 2 horas más tarde de lo habitual. Sin explicación. Sin disculpas. Dejó el bolso sobre la encimera y suspiró con dramatismo, como si el mundo existiera solo para fastidiarla. «Podrías al menos haber empezado con la cena», dijo al pasar a mi lado. «Estaba con los niños», respondí tranquilo. «¿Y qué? Puedes hacer las 2 cosas a la vez». El tono no era de frustración, sino de desprecio. Como si yo estuviera allí para servirla, no para compartir una vida con ella. Años atrás, comentarios así me habrían dolido. Habría intentado arreglar las cosas, hablar, preguntar qué pasaba. Pero ahora lo entendía, no pasaba nada. Simplemente, ella era así. O quizás siempre lo había sido, y yo no quise verlo. Cocinó en silencio. Yo observaba sus manos, firmes, seguras, sin rastro de culpa ni duda. Ni una sombra de remordimiento. Cuando los niños corrieron a abrazarla, sonrió, por ellos. Por la imagen de madre perfecta que también había aprendido a representar. Pero en cuanto salieron del salón, su expresión volvió a la indiferencia. Más tarde, mientras se duchaba, revisé su bolso. No para buscar cartas románticas ni pruebas de película, sabía que las traiciones reales rara vez dejan algo tan evidente. Busqué las pequeñas pistas, recibos, citas, horarios. Y lo que encontré no fue una factura de restaurante ni la llave de un hotel. Fue algo mucho más inquietante.
Una tarjeta de socio de un espacio de trabajo compartido. Un lugar del que nunca había hablado. Costaba 215 euros al mes. No tenía motivo alguno para ello. Ni trabajo que lo justificara. Ni amigos que lo usaran. Pero alguien sí lo hacía. Alguien con quien se estaba reuniendo allí. No la enfrenté. No todavía. Una confrontación solo cerraría puertas, y yo necesitaba que todas siguieran abiertas. Esa noche, en la cama, se tumbó a mi lado mientras deslizaba el dedo por la pantalla del móvil, la luz azul recortando su rostro en la oscuridad. ¿Me quieres?, pregunté, con voz serena, sin dramatismo. No levantó la vista. No dudó. No mintió. Quiero la vida que tenemos, dijo. Es lo que importa. El amor en sí está sobrevalorado. Sobrevalorado. Miré al techo y respiré despacio, porque en ese momento comprendí algo esencial. No solo me había sido infiel. Es que ni siquiera creía haber hecho nada malo. Y una persona que se siente justificada es mucho más peligrosa que alguien que siente culpa. Me giré de lado y cerré los ojos. Mañana empezaría a buscar la verdad. No para destruirla, sino para entender cómo un corazón puede volverse tan frío. La mañana siguiente se sintió extrañamente tranquila. No en paz, sino bajo control. Me desperté antes que nadie. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y observé la casa que había tardado años en construir. Las paredes estaban llenas de recuerdos, dibujos, marcas de altura, proyectos del colegio. Todo eso era real. El papel que guardaba en el cajón no cambiaba nada de eso. Los niños bajaron adormilados, con el pelo alborotado y hambre, como siempre. Les até los cordones. Les preparé el almuerzo para el colegio. Reí cuando discutieron por ver quién se quedaba con el trozo de manzana más grande. Esa parte de mi vida, de nuestra vida, seguía intacta, ajena a la tormenta que ahora llevaba dentro. Amelia bajó mucho más tarde. Ni un saludo. Ni un buenos días. Solo una mirada al reloj y un gesto de fastidio. Podías haberme despertado antes, dijo. Parecías cansada, respondí. Puso los ojos en blanco. No hagas eso. No finjas que te importa. Es irritante. Lo dijo con naturalidad. Como si fuera algo normal de decir. Y quizá, para ella, lo era. Volví a llevar a los niños al cole. De camino, decidí que hoy sería el día en que empezaría a buscar respuestas de verdad. Después de dejarlos, conduje hasta aquel espacio de trabajo compartido. Desde fuera, no parecía nada sospechoso, puertas de cristal, suelos pulidos, plantas verdes en las ventanas. Un lugar al que alguien podría ir simplemente para ser productivo. No entré. Aún no. Era demasiado pronto. Esperé en el coche. A las 17 la vi caminar por la acera. Sin prisas. Sin culpa. No era una mujer que se reuniera en secreto con un desconocido. Se movía como alguien convencido de que el mundo le debía libertad absoluta, sin explicaciones. Pocos minutos después, apareció un hombre. Bien vestido, con confianza, sosteniendo un café para ella, como si fuera parte de una rutina. Ella lo tomó sin darle las gracias. Entraron juntos. No sentí rabia. Esperaba rabia. Me había preparado para ella. Pero lo que llegó fue algo más lento. Más pesado. Una comprensión silenciosa. Aquello no era un error repentino. Era un patrón. Una vida que había construido junto a la mía, pero sin mí. No los enfrenté. Conduje de vuelta a casa. Me senté en el silencio y pensé. Si la acusaba, lo negaría. Si gritaba, diría que estaba perdiendo la cabeza. Si me iba, los niños serían los que sufrirían las consecuencias. Así que necesitaba otra cosa. Algo que no pudiera retorcer ni esquivar. Esa tarde, entró en casa con la misma sonrisa ensayada para los niños y la misma expresión vacía para mí. ¿Día largo?, pregunté. Se encogió de hombros. Ya sabes cómo es esto. No. Ya no lo sabía.
Pero sonreí, suave y tranquilo, como ella esperaba. Porque ahora tenía una ventaja. Ella no sospechaba nada. Y la gente que cree estar a salvo es la que comete los mayores errores. No quería venganza. Eso es lo que suele pensar la gente en situaciones como la mía, que un hombre debe querer romper, destruir o castigar. Pero la verdad era más simple. Quería claridad. Quería entender cómo la vida que estaba viviendo se había alejado tanto de la que creía tener. Solo con claridad podría proteger a los niños del daño emocional que vendría después. Así que empecé a documentarlo todo. No sentimientos, sino hechos. Recibos. Horarios. Rutinas. ¿A qué hora salía? ¿A qué hora volvía? Los cambios en su tono. Las variaciones en su actitud. Amelia se creía intocable. Y las personas que se sienten intocables acaban descuidándose. Llamé a un viejo amigo, Daniel. Un hombre tranquilo, discreto, que trabajaba en derecho de familia. No fue dramático. No se llevó las manos a la cabeza ni intentó consolarme. Simplemente escuchó. Cuando le conté lo del análisis de ADN, guardó silencio unos segundos. Tienes que moverte con cuidado, dijo al fin. Necesitas pruebas de desatención emocional, no solo de infidelidad. A los juzgados no les importa la traición, les importa la estabilidad, y lo que sea mejor para los niños. Los chicos son tu ancla aquí. Su bienestar es tu terreno más firme. No quiero quitárselos, respondí. No he dicho que lo hagas. He dicho que te asegures de que ella no pueda quitártelos a ti. Esa frase se me quedó grabada. Porque, de pronto, emergió el miedo que no había querido admitir. Podía irse. Y podía llevárselos. Y biológicamente, yo no tenía ningún derecho. Ya no se trataba solo de una traición. Se trataba de no perder la única parte real de mi vida. Esa tarde probé algo pequeño. Le pregunté si quería cenar juntos, los dos, después de que los niños se durmieran. No para hablar de nada serio, solo para compartir un rato, estar en el mismo espacio. Ni siquiera levantó la vista del móvil. No. Estoy cansada. No compliques las cosas. Complicadas. Así llamaba ella a todas las cosas que exigían un mínimo de esfuerzo. La observé alejarse, con los hombros tensos y la barbilla alta, siempre lista para defenderse, incluso cuando nadie la estaba atacando. Algo en ella se había endurecido mucho antes de todo esto. Esa noche, mientras dormía, me quedé en el umbral de la puerta mirándola. No como a una esposa. No como a la mujer que una vez amé. Sino como a un enigma que nunca llegué a descifrar. Respiraba con calma. Su expresión era serena. No tenía pesadillas. No sentía culpa. No perdía el sueño por la grieta de nuestro matrimonio. No sufría como yo. Creía, de verdad creía, que merecía todo lo que había elegido. Recorrí el pasillo hasta la habitación de los niños. Estaban enredados entre las mantas, uno babándose sobre la almohada, el otro abrazado a un peluche con una oreja menos. Me senté al borde de la cama y les pasé la mano por el pelo. Aún no sabían nada. No sabían que su familia era una casa construida sobre una confianza prestada. Así que hice una segunda promesa. Pasara lo que pasara, no me perderían. Ni por la rabia. Ni por la desesperación. Ni por ella. No pensaba enfrentarla con emociones. La enfrentaría con la verdad. Con cuidado. Con paciencia. Porque llegaría el día en que la verdad ya no pudiera esconderse. Y ese día, el mundo que ella había construido se resquebrajaría. No porque yo lo provocara, sino porque nunca había sido estable desde el principio. Pasó una semana. Cada día mantuve la misma rutina, trabajo, llevar y recoger a los niños del cole, las cenas en familia. En la superficie, nada había cambiado. Por dentro, todo era distinto. Empecé a ver nuestra vida como una fotografía que se revela al revés, las zonas claras desvaneciéndose, las sombras volviéndose nítidas. Amelia siempre estaba ocupada. El móvil nunca se separaba de su mano. Mensajes, notificaciones,
reuniones. Nunca daba detalles, y yo nunca los pedía. Ese silencio se convirtió en mi camuflaje. El viernes por la mañana le dije que tenía que salir de la ciudad por una reunión con un cliente y que volvería al día siguiente. En realidad, no iba a ninguna parte. Solo quería ver qué hacía cuando pensaba que yo no estaba. Apenas reaccionó. Bien, dijo. Intenta no llamar muy tarde, estaré con los niños. No, estaremos esperándote. Solo estaré con los niños. Esa noche aparqué a 2 calles de casa y esperé. Hacia las 7:40, un coche se detuvo frente a la puerta. Era el mismo hombre del espacio de trabajo compartido, con varias bolsas de comida para llevar. Caminó hacia mi puerta como si lo hubiera hecho un centenar de veces. La luz del porche se encendió. Amelia abrió. Sin vacilar. Sin sorpresa. Con una sonrisa que no le había visto en años. No grabé nada. No hacía falta. Aquella imagen ya estaba grabada en mi mente. Permanecieron dentro durante horas. Yo me quedé en el coche, a oscuras, con las manos firmes sobre el volante y el corazón extrañamente tranquilo. Era como ver la vida de otra persona desmoronarse en una pantalla. A medianoche, él se marchó. Esperé 10 minutos más antes de conducir de vuelta. Cuando entré en casa, aún olía a cena reciente, las velas sobre la mesa estaban a medio consumir. Los niños dormían. Ella estaba en la cama, fingiendo dormir. No la desperté. Solo me quedé un momento de pie, escuchando el silencio. A la mañana siguiente actuó con total normalidad. Demasiado normal. Preparó el desayuno, tarareó una melodía, me preguntó por mi viaje. La representación era perfecta. Sonreí, besé a los niños en la cabeza y la miré el tiempo justo para que se diera cuenta, pero no lo suficiente como para que sospechara el motivo. Por dentro, sentí una calma nueva. Ya no estaba herido. Ya no estaba confundido. Estaba preparado. Porque ahora entendía lo que ella realmente valoraba. El control, la comodidad, las apariencias. Y pronto le quitaría las 3 cosas. Sin alzar la voz. Sin romper una sola norma. Solo diciendo la verdad. Cuando por fin lo vi todo con claridad, el siguiente paso fue la preparación. No la confrontación, la preparación. La confrontación es emocional. La preparación es estratégica. Empecé, en silencio, a poner mi vida en orden. Extractos bancarios. Pólizas de seguros. Los documentos del colegio de los niños. Cada responsabilidad que siempre había asumido sin hacer ruido. Todo a mi nombre. Todo gestionado por mí. No planeaba marcharme, planeaba proteger. Mientras tanto, Amelia seguía actuando como si no pasara nada. O quizás, como si nada verdaderamente importante pasara. Había perfeccionado el arte de minimizar todo lo que no le resultara útil. Una noche, durante la cena, mencionó el espacio de trabajo compartido con total naturalidad, su forma de adelantarse a cualquier sospecha. He estado trabajando en unos proyectos personales. Necesito mi espacio, dijo. Tú siempre estás liado con los niños. Yo también merezco algo para mí. Su voz sonaba afilada, ensayada. Me observaba, esperando una reacción, cualquier señal de desconfianza. Sonreí. Tienes razón. Te mereces tiempo para ti. La confusión en sus ojos duró apenas un segundo, pero la vi. Esperaba un enfrentamiento. Recibió comprensión. Ahí cometió su error. Bajó la guardia. El patrón continuó hasta que una tarde, al recoger a los niños del colegio, el mayor, 8 años, observador, siempre atento a todo, habló sin mirarme. Mamá se enfada mucho, dijo en voz baja. Pero con su amigo no. Con él se ríe. Sentí el pecho tensarse. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Él la hace reír. Con nosotros no se ríe así. No había enfado en su voz. Solo una observación. Los niños ven las cosas mucho antes de que los adultos estemos dispuestos a reconocerlas. No respondí enseguida. No quería que pensara que había dicho algo incorrecto.
Así que le dije: «Gracias por contármelo. Has sido muy valiente». Asintió y volvió a mirar por la ventanilla. Esa noche, cuando los arropé, el pequeño me cogió de la muñeca. «Tú no te vas a ir, ¿verdad?». Me arrodillé junto a la cama. «Siempre estaré aquí. Pase lo que pase». Sus hombros se relajaron. Su respiración se calmó. Ya sabían que la casa estaba cambiando. Solo que aún no sabían cómo llamarlo. Al fondo del pasillo, la risa de Amelia resonaba a través del teléfono, clara, despreocupada, ligera. Me quedé allí escuchando. Sin dolor. Sin celos. Solo certeza. El momento de sacar la verdad a la luz se acercaba. Y no sería en una discusión. Ni en una conversación privada. No. Amelia valoraba demasiado las apariencias. Así que la verdad tendría que salir en público. No para humillarla. Sino porque para exponer una mentira hace falta luz. Y justo a mitad de esta historia, aquí, ahora, es donde te adelanto algo. El final no será un divorcio. No. Será algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Algo que cambiará para siempre lo que significa familia. Y está a punto de empezar. Cuanto más observaba, más comprendía que Amelia no solo buscaba libertad, buscaba admiración. Necesitaba que alguien confirmara que cada decisión suya era justa, merecida, incuestionable. El hombre del espacio de trabajo compartido, se llamaba Evan, lo supe por su nombre impreso en un vaso térmico reutilizable que dejó en nuestro fregadero una tarde. Sí, había empezado a dejar rastros. Así de segura se sentía. Su relación no se basaba en la pasión. Se basaba en la validación. Él la admiraba. Y ella absorbía esa admiración como quien se calienta al sol. Y yo, según el papel que ella misma me había asignado, era la sombra. Así que, en lugar de enfrentarla, hice algo inesperado. Invité a Evan a cenar. Esperé el momento adecuado, cuando Amelia estaba de buen humor, los niños entretenidos construyendo un fuerte de cartón en el salón, y la casa tenía ese aire tranquilo y cotidiano. Entré en la cocina y le dije: «Hablas mucho de Evan. ¿Por qué no lo invitamos una noche? Los niños podrían conocerle». Se quedó paralizada. Fue algo sutil, solo un leve gesto en los hombros, pero lo vi. «No hablo de él», respondió demasiado rápido. Sonreí, sereno, como si no tuviera la menor sospecha. «¿Has mencionado el estudio? Supuse que trabajaba allí. ¿No forma parte de tu equipo?». Sus ojos se desviaron un segundo hacia el pasillo, donde los niños seguían jugando. Estaba calculando, como siempre, riesgo, beneficio, qué esconder, qué mostrar. Por fin se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Es solo un amigo». «Entonces invítale», dije. «Estaría bien conocer a uno de tus amigos por una vez». Ahí estaba, la trampa que no vio venir. Si decía que sí, tendría que sostener la historia que había inventado. Si decía que no, tendría que justificar el rechazo. Eligió el camino que protegía su imagen. «Vale», respondió. «Se lo diré». Lo dijo con ligereza, pero sus ojos eran afilados, vigilándome, esperando una reacción que no llegó. Esa noche, su tono con los niños fue inusualmente dulce. Se rió con ellos. Preparó su postre favorito, flan casero, con caramelo por encima. Les besó la frente mientras les metía en la cama. Pero la bondad nacida de la culpa siempre es frágil. Cuando la casa se quedó en silencio, me senté en el sofá. Amelia se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados, mirándome. «¿Por qué estás tan tranquilo últimamente?», preguntó. La miré y le dije la verdad. «Porque he dejado de esperar que seas alguien que no eres». Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Se dio la vuelta y se marchó. Y entonces lo supe. Sintió que algo estaba cambiando. Pero no sabía cómo llamarlo. No sabía que aquella cena sería el principio de todo. No sabía que la verdad, una vez invitada a entrar en una habitación, nunca se va en silencio. No sabía que su mundo, cuidadosamente ordenado, cómodamente controlado,
Estaba construido sobre un suelo de cristal. Y la primera grieta acababa de formarse. La cena quedó fijada para el viernes. Ni demasiado pronto como para despertar sospechas, ni tan lejos como para darle tiempo a reescribir su historia. Mantuve todo exactamente igual, comidas de siempre, colegio, rutinas. Los niños estaban encantados con la idea de tener un invitado. Les gustaba cuando la casa se llenaba de movimiento. Amelia, en cambio, pasó la semana extrañamente meticulosa. Compró platos nuevos. Reordenó el salón. Pasó casi 3 horas decidiendo qué ponerse. No era una preparación romántica, era una preparación de imagen. Quería mostrarse compuesta, admirada, en control. El día llegó sin ruido. Cociné yo. Nada ostentoso, algo con significado, una paella sencilla, la misma que hacía al principio de nuestro matrimonio, cuando todavía me cogía de la mano mientras removía el arroz. Quería que ese recuerdo estuviera presente en la habitación. No para hacerle daño, sino para recordarme a mí mismo lo que alguna vez fue real. Cuando sonó el timbre, los niños corrieron a abrir. Y allí estaba. Eva. Justo como lo imaginaba, pulido, seguro de sí, sin sospechar que estaba pisando terreno resbaladizo. Me dio la mano con fuerza, demasiada fuerza, el apretón de quien intenta demostrar algo. Encantado de conocerte, dijo. Igualmente, respondí. Amelia se quedó detrás de él, sonriendo con exceso. Esa sonrisa que guardaba para los desconocidos. No para su familia. En la mesa, la conversación fue ligera. Los niños hablaban más que nadie. Contaban sus proyectos del colegio, sus aficiones, sus pequeñas peleas. Evan los escuchaba con educación, asintiendo en los momentos adecuados. Cuando los niños se fueron al salón a jugar, el ambiente cambió. Más silencioso. Más denso. Servite para los 3. Sin vino. Quería que cada palabra quedara grabada con claridad. Entonces, empecé, ¿desde cuándo os conocéis? Amelia se adelantó enseguida. Oh, apenas unos meses. 1 año, corrigió Evan, con suavidad. La sonrisa de Amelia se quebró un instante. Los hombros se le tensaron. Le lanzó una mirada fugaz, pero cargada de advertencia. Ahí estaba otra vez. La grieta en su relato. Asentí despacio. 1 año, es bastante tiempo. La voz de Amelia salió fina, tensa. Solo contactos de trabajo. Nada más que eso. No la miré. Lo miré. Evan, ¿tienes hijos? Negó con la cabeza. No. Aún no. Sostuve su mirada. Sin hostilidad. Sin desafío. Solo firmeza. Entonces quizá todavía no entiendas esto, dije en voz baja, pero los niños recuerdan a las personas que trataron a su familia con honestidad. Y también recuerdan a las que no lo hicieron. Silencio. No un silencio ruidoso, ni tenso. Solo, verdadero. Evan tragó saliva. Su expresión cambió, alivio, arrepentimiento, desconcierto, todo cruzó su rostro en cuestión de segundos. Amelia dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. No hace falta dramatizar, dijo. La miré por fin. ¿Sereno? ¿Constante? No, respondí. No hace falta. Porque dentro de poco no hablaremos desde la sospecha ni desde la emoción. Abrí el cajón junto a mí y coloqué 3 sobres sobre la mesa. Uno con los resultados de las pruebas de ADN. Otro con las líneas de tiempo documentadas. Y otro con las declaraciones legales preparadas por mi abogado. No eran acusaciones. Eran hechos. La habitación no estalló. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo silencio. Ese tipo de silencio que lo revela todo. El rostro de Amelia se volvió pálido, no por culpa, sino por darse cuenta de que su control se le estaba escapando. No perdido. Solo, resbalando. Y ella aún no lo sabía. Esto era solo el principio. Porque el final. El final no sería un divorcio.
Sería algo mucho más inesperado. Algo que ninguno de nosotros, ni siquiera yo, había visto venir. Amelia no abrió los sobres de inmediato. Simplemente los miró, inmóvil, como si fuesen bombas a punto de estallar. Evan nos observaba a los dos, con la comprensión instalándose poco a poco en su expresión. No era culpa lo que mostraba, sino entendimiento. No era un villano. Solo formaba parte de una historia cuyo contorno aún no conocía del todo. Amelia, dije en voz baja, deberías leerlos. No los tocó. Cruzó los brazos y se recostó en la silla. Esto es absurdo. Es justo por esto por lo que necesitaba espacio. Tú retuerces todo. Siempre lo has hecho. Ahí estaba. El guión de siempre. Convertir la responsabilidad en acusación. Hacerse la víctima. Si controlaba la historia, podía evitar la verdad. Pero esta vez, no. No levanté la voz. No discutí. Simplemente abrí el primer sobre y deslicé el papel por la mesa. Sus ojos se detuvieron en los resultados de ADN. Ninguna reacción al principio, luego, una máscara cuidadosamente compuesta. Evan apartó la mirada. El aire en la habitación se volvió espeso. Estas pruebas no significan nada, dijo ella. Hay muchas familias. Amelia, la interrumpí suavemente. Solo di la verdad. No con rabia. No acusando. Solo, pidiéndolo. Me miró. Por primera vez en mucho tiempo, me miró de verdad. Y vi algo. No culpa. No arrepentimiento. Sino miedo a perder el control. No importa, dijo al fin. Son nuestros hijos. Estás haciendo una montaña de nada. ¿Nuestros hijos? Repetí. Sí, respondió con dureza. Porque la biología no lo es todo. Tú mismo lo dijiste cuando nacieron. Dijiste que el amor era lo que hacía a un padre. Creyó que me había acorralado. Que había encontrado el argumento capaz de cerrar la conversación. Pero la ironía era que, tenía razón. Y sigo creyéndolo, dije. Y seguiré criándolos. Eso nunca ha cambiado. Evan parpadeó. No lo había esperado. Ni ella. Por primera vez, el pánico brilló en sus ojos. Si no te vas, dijo lentamente, ¿qué es lo que quieres? La casa estaba en silencio. La risa de los niños llegaba desde el otro cuarto, pequeña y distante. Respiré hondo. Quiero la verdad entre nosotros. No para nosotros, dije. Para ellos. Merecen un hogar construido sobre la honestidad, no sobre actuaciones. Ella negó con la cabeza. ¿Y crees que exponerme es ser honesto? No, respondí. Creo que ocultarlo es la mentira. Y he terminado con las mentiras por mantener la paz. No respondió. Porque sabía que era cierto. La paz en nuestra casa siempre había dependido de que yo me quedara callado. Me volví hacia Evan. No te odio. Pero si vas a estar conectado a esta familia de alguna forma, tienes que entender en qué te estás metiendo. Los niños vienen primero. Su estabilidad. Sus corazones. Su sentido de hogar. Evan asintió una vez, despacio, respetuoso. Algo cambió en él. La situación dejó de ser teórica. La voz de Amelia finalmente rompió el silencio, fina y cortante. ¿Y ahora qué? ¿Te quedas? ¿Pretendemos que todo está bien? No, dije. Vamos a reconstruir. De manera transparente. Por los niños. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Porque esperaba dos resultados. Explosión o huida. No estaba preparada para un tercer camino. Una familia que no se rompe. Pero cambia de forma. Y la parte más inesperada de todo esto era que Amelia no iba a ser la única que tendría que enfrentarse a la verdad. Yo también tenía algo que confesar. Algo que había descubierto solo unos días antes. Algo que cambiaría mi lugar en esta historia para siempre. Esperé a que la casa volviera a estar en silencio, sin público, sin ruido, sin distracciones.
Amelia estaba sentada a la mesa, rígida, con los brazos cruzados. Evan permaneció, aunque parecía inseguro. Los niños estaban arriba, susurrándose en sus literas, seguros e inconscientes. ¿Qué más queda?, preguntó Amelia. Ya lo has sacado todo. No, respondí. Hay una verdad más. La mía. Ambos me miraron. Abrí el último sobre. No los documentos legales. No las cronologías. Un certificado de nacimiento. Mi certificado de nacimiento. Lo supe hace una semana, dije. Simplemente no sabía cómo llevarlo aún. Deslicé el papel hacia ellos. Mi padre no era mi padre biológico. El silencio se derramó sobre la habitación, suave, real, humano. Mi madre me lo contó antes de morir. Dijo que él lo descubrió, al igual que yo. Y tomó una decisión. No gritó. No se fue. No castigó. Simplemente, se quedó. Porque el amor no es posesión. Es presencia. Vi en la expresión de Evan comprensión. En la de Amelia, confusión, luego algo más. Algo más callado. Pensé durante días en lo que haría, continué. Y la verdad es, los niños son míos. No por sangre. Por cada día de sus vidas. Amelia tragó saliva. No estaba llorando, pero ya no estaba tan contenida. ¿Entonces me perdonas?, preguntó, con la voz vacía. No, respondí suavemente. El perdón no es el punto. La honestidad lo es. Ella me miró, sorprendida por la calma en mi voz. No podemos vivir en una casa donde se evite la verdad. Donde los niños aprendan a fingir. Así que este es el camino a seguir. Respiré hondo, seguro y firme. Les decimos la verdad a los niños, juntos. Cuando sean mayores. Cuando puedan entender el amor, no solo la biología. Nos quedamos en la misma casa por ahora, para darles estabilidad. Pero tú y yo, miré a Amelia, no somos pareja. No hasta que la confianza se reconstruya. Si es que alguna vez lo hace. Amelia parpadeó. Esperaba castigo. No sabía qué hacer con la gracia. ¿Y Evan?, susurró. Lo miré. Puedes quedarte en sus vidas. No como un secreto. No como un reemplazo. Como una persona que elige apoyarlos. Pero solo si tu presencia les beneficia a ellos, no a ti. Asintió. No triunfante. No con ansias. Con cautela. La forma de la familia estaba cambiando. No se rompía, cambiaba. Un triángulo convirtiéndose en un cuadrado. No convencional. No fácil. Pero real. Años después, cuando los niños sean adultos, sabrán toda la verdad. Sabrán cada parte de ella. Y también sabrán. Su padre se quedó. No porque estuviera atrapado. No porque tuviera miedo de irse. No porque quisiera ganar. Sino porque el amor, cuando se elige deliberadamente, es más fuerte que la traición. Y esa es la historia. No de dolor. No de venganza. Sino de una familia que se negó a desaparecer. Y, en cambio, aprendió a reconstruirse en algo nuevo.